Si tienes de casualidad esta misma Biblia, pues también, ¿verdad? Y dice aquí: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Y al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío, y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Verso 9 dice: llegaron al lugar que Dios les había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus criados y se levantaron y fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Ven, ahí de pie, ¿qué tal si oramos y pedimos al Señor que Él pueda hablar a nuestras vidas en este día? Gracias, Jesús. Te doy gracias porque yo sé que tú estás en este lugar. Y hoy te pedimos con todo nuestro corazón que tú nos hables, Señor. Habla lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, y guíanos hacia ti a poder escuchar tu voz y ser transformados por tu palabra. Hoy te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú sigues salvando nuestro corazón y quieres formar a tu Hijo Jesús en nuestra vida y llevarnos hacia el cumplimiento del propósito que tienes para nosotros. Te pido, Padre, que toda nuestra atención pueda estar puesta en ti, que todo nuestro enfoque pueda estar puesto en ti en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Puedes tomar tu asiento. Voy a invitar a los teens también que puedan partir a su clase. Hoy tenemos clase para adolescentes, todos aquellos que tienen entre 12 y 17 años. Los invitamos que puedan pasar aquí al lobby también para que puedan tomar parte de su clase de adolescentes. Y los viejitos nos quedamos acá. Bueno, hoy quiero compartir un mensaje contigo que titulé Aquí estoy. Di conmigo, aquí estoy. Un llamado de atención. Y estamos de acuerdo que hoy en día vivimos en la era de la distracción. Todo está compitiendo todo el tiempo por nuestra atención. Redes sociales, notificaciones, videos de 15 segundos, todas estas cosas que están todo el tiempo compitiendo por robarnos nuestra atención. Es más, yo quiero que tal vez levantes la mano si te ha pasado recientemente que estás supuestamente conversando con alguien que de momento dices: no me acuerdo absolutamente nada de lo que me estaban diciendo.
¿Alguien le ha pasado recientemente algo así? Uno según está hablando y después se da cuenta que no escuchó absolutamente nada de lo que estábamos platicando. Mira, ahí me pasa bastante y de hecho hace unos días yo estaba enfocado escribiendo este mensaje que tenía para este día y de repente creo yo, ahora entiendo después en retrospectiva, que en ese momento mi esposa Cindy me dijo: amorcito, necesito que me ayudes con tal cosa, esto y ajá. Y yo probablemente le dije: sí, ahorita lo hago. Y pasó el rato y me preguntan después, ¿verdad? Como: hey, ¿hiciste esto que habíamos platicado? Yo me quedaba como: ¿y cuándo me pediste eso? Y como a todo esposo, díganme si a un esposo le han dicho su esposa en algún momento: es que tú no me prestas atención. ¿Alguien le ha pasado? Para no sentirme solo y sentirme mal. Gracias por acompañarme a cargar esta cruz. Mira, nos sentamos Cindy y yo y empezamos a platicar. Me dice: mira, es que muchas veces te digo las cosas y no me estás prestando atención. Y estábamos hablando todo, ¿verdad? Y yo decía: ¿y cómo le explico a mi esposa que yo no le estaba prestando atención, justamente escribiendo un mensaje sobre prestar atención? Pero a veces la ironía de la vida es Dios hablándonos, ¿verdad? También a nuestros corazones. Y mira, y es justamente hoy lo que te quiero estar hablando. Vivimos hoy en tal déficit de atención que no escuchamos a nuestra esposa, no escuchamos a nuestros hijos, y al mismo tiempo quiero decirte que no estamos escuchando a Dios por lo mismo. Mira, Dios todo el tiempo está hablando, pero el problema es que nosotros no estamos escuchando. Si tú quieres que Dios te hable, créeme que Dios todo el tiempo nos está hablando, pero somos nosotros los que estamos tan distraídos que no estamos escuchando al Señor. Y mira, y hoy todas las cosas están diseñadas justamente para robar nuestra atención. Estamos tan mecanizados en una pérdida de atención porque las redes sociales hoy están también diseñadas de tal modo que antes uno con facilidad podía prestar atención a un documental en la tele de 1 hora. ¿Quién se acuerda de esos documentales antes de una hora? Y uno se sentaba y los veía. Pero ahora ver un video de 2 minutos, uy no, qué desesperante, ¿verdad? Que 2 minutos no estoy recibiendo todo lo que necesito porque estamos tan acostumbrados que 30 segundos, 15 segundos y queremos solamente conectarnos con eso que hemos perdido la capacidad de prestar atención. En las escuelas, maestros ya ni saben luego qué hacer porque los alumnos no tienen la capacidad de prestar atención. Tal vez antes tú pudieras escuchar una receta de 30 minutos, pero no, ahora qué flojera, porque puedo ver una receta de 30 segundos en TikTok y siento que con eso es suficiente, ¿verdad? ¿Quién ha aprendido a cocinar en TikTok aquí? Mira, ahí está. ¿Para qué estudiar 4 años de cocina cuando en 30 segundos puedo aprender a hacer eso? Ahora, la inteligencia artificial estamos peor, porque antes uno se podía leer un libro, pero ahora no, qué flojera leer 50 páginas. ChatGPT, resúmeme los 10 puntos principales de este documento. Uy, no tengo que leer. Y es más, hasta más fácil entiendo. ¿Quién ha hecho eso? Levante su mano si se arrepiente de ese pecado. Ahora, no leemos, no procesamos información, y si me piden escribir sobre eso, menos. ChatGPT, escríbeme un ensayo de 500 palabras sobre esto y todo. Entonces mira, todo nos está llevando a ser cada vez más tontos con nuestro pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y si en fundamentos también en los ensayos que les pedimos usaste ChatGPT, arrepiéntete de tus pecados. Pero mira qué es esto. Yo hace poquito le compartí a algunas personas que sé que son docentes de profesión una lectura que hablaba de cómo nuestros estudios académicos nos ayudan a conectarnos mejor con Dios. Y este autor escribía y decía: toda lectura difícil, todo problema matemático que te cuesta trabajo desarrollar, cualquier cosa que necesite que tú prestes atención hiperenfocada por un momento. Es más, decía, aunque no le hayas entendido a la lectura, pero si prestaste atención el momento suficiente, eso logró algo importantísimo en ti, que es crecer en la capacidad de prestar atención.
Porque decía esta autora al final y concluía, porque la oración es sinónimo de prestar atención. Si tú no tienes capacidad de prestar atención, no tienes capacidad de orar. ¿Quién está intentando orar 5 minutos y la mente ya anda en otra cosa? ¿A alguien le pasa eso? Porque mira, no tenemos capacidad de atención, no oramos, no nos podemos orar porque perdimos nuestra atención. Yo quiero decirte hoy, mi propuesta esta mañana es decirte que la atención es la base para cultivar nuestra relación con Dios. Si tú no tienes capacidad de prestar atención, no puedes tener una buena relación con Dios. Es más, no puedes tener una buena relación con nadie, porque toda buena relación necesita que prestes atención. Y mira, hoy en este último domingo del mes, que hemos estado hablando ciertos temas alrededor de lo profético, alrededor de poder escuchar a Dios, ser guiados por el Espíritu Santo, yo quiero proponerte que ser profético es sinónimo de saber poner atención. Ser profético no se trata de ser bien místico, ¿verdad? Bien espiritufláutico, vestirse de cierta manera ni nada, sino que ser profético realmente se trata de poder tener una vida que todo el tiempo está poniendo atención al Señor, a sus detalles. Y justamente es en este pasaje que leíamos que yo quiero poder presentar hoy la vida de Abraham como un modelo de una vida profética. Es decir, alguien que está expectante de que Dios habla, alguien que escucha con atención y alguien que obedece a la voz de Dios. Yo sé que este pasaje que leíamos de Abraham normalmente lo enfocamos en cosas como el sacrificio, la adoración, la obediencia, pero yo siento que algo que podemos rescatar mucho es poner atención a cómo Abraham era justamente eso, una persona que vivía con gran atención. Así que quiero que me puedas acompañar hoy en los siguientes minutos y quiero tocar 4 puntos en la vida de Abraham. ¿Vamos juntos? El primero de ellos es ser profético, es poner atención para escuchar a Dios, la voz de Dios, perdón. Digo conmigo, poner atención para escuchar la voz de Dios. Y quiero que regresemos a lo que estamos leyendo. Dice aquí, capítulo 22, verso 1, dice, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Vamos a poner pausa aquí. La escritura dice que Abraham estaba a punto de entrar en una prueba de Dios, en un examen, por así decirlo. Y este examen claramente tenía que ver con la prueba de ver si él estaba dispuesto a entregar o sacrificar a su hijo en amor al Señor. Esta era la prueba en sí, pero hay algo que sucede también aquí, que dice que el Señor empezó y simplemente le habla como con algo quedito, le dice Abraham. Y Abraham escuchó y respondió. Ahora, para mí, aunque la verdadera prueba era la obediencia de Abraham, yo creo que la prueba de Abraham comenzó desde que Dios habló y él le prestó atención. ¿Por qué? Porque si Dios le hubiera hablado a Abraham, él iba caminando tal vez y escuchó por ahí, Abraham, y como que hubiera dicho como, pero no hubiera hecho caso y hubiera seguido, reprobaba antes de hacer el examen. ¿Me explico? Porque no hubiera escuchado la instrucción de Dios. No sé si a alguno de ustedes le pasó que a lo mejor tenía una tarea que se le olvidó cuándo era la fecha de entrega de la tarea, no la entregó y entonces reprobó sin haber intentado hacerlo. ¿A alguien le pasó eso? O un examen que ni te acordaste cuándo era el día y no reprobaste por no haber estudiado, sino reprobaste por no haber estado atento de cuándo era la fecha de ese examen. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que Abraham estaba a punto de entrar a un examen, pero el examen comenzaba antes para ver si verdaderamente él estaba escuchando a Dios, que le iba a dar la instrucción para probar el corazón de Abraham. Pero entonces vemos que en esta parte el Señor dice que habla a Abraham y le dice, Abraham, y él responde, ¿qué responde? Aquí estoy. Ahora me detengo aquí porque esta palabra que aquí traducimos como aquí estoy, la Reina Valera lo traduce como heme aquí. Probablemente alguien ha escuchado más esa frase en la iglesia, ¿verdad? Heme aquí. Y normalmente cuando pensamos en heme aquí, pensamos que es algo que significa disposición, como heme aquí, estoy dispuesto a obedecer. Y aunque sí esta palabra tiene cierta connotación de obediencia, en realidad
heme aquí es una palabra en hebreo que es hineni, que lo que significa es pon tu atención en esto. O sea, una forma de cómo poder traducir heme aquí o he aquí es como, ¡hey! ¡Mira eso! Capturé tu atención, un momento. Entonces, eso es justo la traducción. Heme aquí es como, ¡hey, mira! ¿Y qué sucede cuando hacemos así? Toda la atención está, ¡pum!, focalizada en aquello que estamos señalando. Esa es la traducción correcta de la palabra. Entonces, cuando Abraham va caminando y escucha que el Señor dice, Abraham, y él dice, heme aquí, lo que hace es, Señor, aquí estoy. En este momento, toda mi atención está enfocada en ti. Cuando platicábamos con Cindy me decía, no me prestas atención, perdón amor, estoy trabajando. Yo le decía, mira, cuando me estés diciendo algo, habla a mí, hey, y como que háblame para saber que yo estoy poniendo toda mi atención en ti. Así ya sé que sí estoy escuchando y ya, si no hago algo, ya es por burro, ya es por otra cosa, ¿verdad? Pero entonces esta palabra heme aquí, aquí estoy, que de hecho en este texto se repite 3 veces y es lo que vamos a estar viendo hoy. Es justamente como que Abraham iba ahí y en ese momento que dice heme aquí, él pone una pausa para que en ese momento toda su atención esté enfocada en Dios. Ahora, y algo bien interesante que sucede aquí es que cuando Dios habla a Abraham, él no hace algo muy llamativo y no le da una instrucción completa, sino solamente dice una palabra, solamente dice Abraham, Abraham, ¿verdad? Y es hasta que Abraham pone su atención en Dios que ya Dios le empieza a hablar los detalles de lo que él tenía para él. ¿Estás conmigo? Ahora, es interesante que ese modo de operación de Dios es algo que encontramos en toda la Escritura. Probablemente otra frase donde es muy famoso el heme aquí es cuando Dios le habla a Samuel cuando era un niño, aquel que se convertirá en el profeta de Israel. Que dice la Escritura que él era un niño que vivía en el templo y que de repente una noche él estaba escuchando una voz que decía Samuel, Samuel. Y que él se quedó como, ¿qué es esto? ¿Quién me está hablando? Y fue a buscar al sacerdote Elí, creyendo que era el sacerdote que le hablaba, y le dice, Elí, Elí, ¿me hablaste? Y él decía como, no, yo no te hablé, vete a dormir, ¿verdad? Y como que él volvía y nuevamente escuchó una pequeña voz que decía, Samuel, Samuel. Y como que otra vez decía, hey, ¿qué está pasando? Y volvió con el sacerdote Elí y decía, hey, ¿me estás hablando tú? No. Y el sacerdote comprendió que Dios estaba queriendo llamar la atención de este niño y le dijo, mira, la próxima vez que tú escuches que te están llamando vas a decir, heme aquí, tu siervo escucha. Entonces, ¿qué sucede? Samuel vuelve a escuchar esa pequeña voz que decía, Samuel, Samuel. Y en ese momento le dice, Señor, heme aquí, tu siervo escucha. Pone su atención en Dios y ahí sí, Dios le empieza a hablar todo el propósito que tenía para él. Puedes pensar en Moisés. Dice que cuando el Señor se le aparece a Moisés, él no hizo algo estruendoso, no le empezó a hablar, sino que había una pequeña zarza, un arbusto que estaba ahí incendiándose y que era como una forma sutil de captar la atención de Moisés que iba pasando y que tal vez hubiera dicho solamente como, uno más que se está quemando, se hubiera ido y no hubiera escuchado a Dios. Pero él puso atención y se dio cuenta que algo extraño estaba sucediendo ahí, que esa zarza, aunque se estaba quemando, no se estaba consumiendo. Capturó la atención y cuando Moisés se acerca a la zarza, entonces Dios comienza a hablarle. ¿Estamos ahí? Otra historia dice que una vez el profeta Elías, pasando por un momento de gran necesidad espiritual, estaba esperando escuchar la voz de Dios. Y dice que pasó una tormenta, pasó un fuego, pasaron cosas muy llamativas, pero la voz de Dios no estaba en nada de eso, sino que la voz de Dios estaba en un pequeño susurro que tenía que captar en medio de todo el ruido y todos los estímulos que habían a su alrededor. Y Dios estaba probando de cierta manera a Elías para ver si en medio del ruido podía prestar tanta atención que iba a lograr capturar ese pequeño susurro a través del cual Dios estaba hablando.
Y hasta el día de hoy, Dios sigue trabajando de la misma manera. Muchas veces sientes que Dios no te habla porque lo que Dios está haciendo es queriendo lanzar como un pequeño gancho para ver si captura tu atención, y hasta que Dios puede decir, hey, me está poniendo atención, ya te empieza a describir más profundamente lo que Él quería hablarte. Ahora, esto es más práctico de lo que puede sonar, porque tú puedes pensar como, entonces una voz que está ahí sonando o algo, pero no. Muchas veces la forma en la cual Dios te tira ese gancho para ver si estás prestando atención es que tú estás conversando con un amigo, pero de repente como que en medio de la plática tú sientes como que, como que algo de lo que me está diciendo está resonando más profundamente conmigo. Entonces, ahí puedes poner atención y decir, yo creo que Dios me está queriendo hablar a través de esto. Y cuando pones tu atención a ese llamado de Dios, esas palabras empiezan a provocar mucho más peso en tu interior. Podría que estar leyendo la Biblia y de repente darte cuenta que hay un pasaje, una pequeña porción, un versículo que como que te está ahí resonando, se te aparece por aquí, se te aparece por allá, y que es Dios queriendo capturar tu atención. Y que si yo no pongo mi enfoque en esto, tal vez Dios me quería hablar, pero no puse atención y perdí el mensaje. Pero cuando puedo tener una vida expectante de que Dios me quiera hablar y digo, hey, me parece que Dios está queriendo capturar mi atención en este momento, pongo mi atención a eso, y ahí sí las palabras del Señor empiezan a cobrar sentido de qué es lo que Dios quería hablarme en ese momento. Una conversación que me incomodó, un pensamiento que no te puedes sacar de la cabeza, puede ser que ahí esté el Abraham, Dios queriendo capturar tu atención para ver si dice, Señor, aquí está toda mi atención. Y hasta que tú pones toda tu atención en aquello que el Señor está como queriendo hacer para llamarte, ahí ya Dios empieza a hablar. Quiero que podamos pensar cuántas veces nos hemos tal vez perdido de escuchar lo que Dios quería para nosotros porque percibimos el susurro, pero lo ignoramos y no le pusimos suficiente atención de que tal vez algo quería el Señor hablarnos a través de esto. Pero número dos, ser profético es poner atención para obedecer a Dios. Ahora, aquí decía que, recordando esta historia, dice que Abraham estaba por ahí y escuchó de repente que alguien dijo, Abraham, Abraham. Y en ese momento él dice, Señor, aquí estoy, tienes toda mi atención. Pero que dice, y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, el Señor habló a Abraham, pero habló para dar una instrucción. Di conmigo instrucción. O sea, porque escuchar a Dios no es simplemente para decir, yo escuché algo bonito, sino es escuchar para poder obedecer la instrucción que Dios te está dando. Y de hecho, tal vez si alguna persona siente en su corazón, hace mucho que no escucho al Señor, hace mucho que no siento que Dios me está direccionando en algo, tal vez podrías preguntarte, ¿cuál fue la última instrucción que Dios te dio y que no has obedecido? Porque cuando Dios nos muestra algo y no obedecemos, inmediatamente cortamos el fluir de la voz de Dios en nuestra vida. Porque Dios va a decir, ¿para qué le hablo a esta persona si no está dispuesta a obedecer lo que yo le digo? Y tal vez hoy mi conexión con Dios puede estar trabada porque la última instrucción que percibí del Señor no la obedecí. Y estoy atorado en este momento hasta que yo pueda volver a obedecer lo que el Señor está provocando, incitando en mi corazón. Y cuando obedecemos, entonces Dios dice, con esta persona sí puedo hablar porque esta persona hablo, escucha y obedece. Entonces puedo estar comunicándome con Él. Abraham estaba escuchando, puso su atención y lo que escuchó fue esta instrucción de Dios de ir y poder sacrificar a su hijo. Ahora, abro un paréntesis aquí porque este es un pasaje complejo. Cuando una persona puede decir, pero ¿cómo Dios? Si Dios es amor y todo,
le está pidiendo a alguien sacrificar a un hijo. Ahora, y hay que entender esto porque a veces nos cuesta trabajo comprender cosas complejas en la Biblia, porque estamos tratando de evaluar la historia como si estuviera siendo en nuestro tiempo presente. Pero hay que considerar que Abraham vivió en una época miles y miles de años antes de nosotros. En los tiempos de Abraham, todas las culturas y civilizaciones tenían una religión politeísta. Ellos adoraban al Dios de la vida, el Dios del sol, el Dios de la muerte, el Dios de las cosechas. Y Abraham venía como de toda esta cultura y empezó a conocer al Dios de Israel, al Dios Yahvé. Y es más, el hecho de que una persona pensara en aquel tiempo que solo existía un Dios en todo el universo era sumamente revolucionario, porque nadie creía en eso en esos tiempos. Lo que Dios le estaba revelando a Israel era algo sumamente revolucionario para su época. Y mira, hay unos estudios que encuentran cómo en los tiempos de Abraham, una de las prácticas a través de las cuales se adoraba al Dios de la fertilidad, justo en la región donde Abraham creció, era que siempre se tenía que ofrecer un sacrificio correspondiente al donde uno quería ver la fertilidad continua de su Dios. Es decir, si una persona quería ver fertilidad en sus cultivos, ofrecían una parte de la cosecha del cultivo para que el Dios de la fertilidad les mantuviera dando cultivos. Si alguien quería ver fertilidad en su ganado, ofrecían parte de ese ganado como sacrificio para que el Dios de la fertilidad entonces estuviera todavía dándoles más ganado. Y una práctica común en los tiempos de Abraham era que aquellos que querían mantener la fertilidad en ellos, en su pareja, cuando tenían un primer hijo, lo ofrecían en sacrificio al Dios de la fertilidad, porque de esa manera consideraban que aseguraban que iban a seguir siendo fértiles en los siguientes años. Eso era el tiempo de Abraham. Entonces, cuando Abraham recibe la instrucción de que Dios le dice, sacrifica a tu hijo, para él no era algo tan sorprendente, porque él podía pensar, eso es lo que piden todos los dioses, un sacrificio para mantener la fertilidad. Ahora, y si tú piensas, ¿cuál era el problema con el que Abraham luchó por muchos años? Él muchos años luchó justamente con esto, con el tema de que él y Sara no podían tener hijos. Y tal vez él podía pensar, entonces esta es la forma en la que este Dios quiere que yo asegure esta fertilidad, porque él podía pensar, Dios me prometió que yo iba a tener una gran descendencia, muchas generaciones, entonces el sacrificio de mi hijo va a ser el medio a través del cual yo voy a poder responder o recibir la bendición que Dios me ha prometido. Ahora, lo sorprendente en la historia entonces para un lector en los tiempos de Abraham no era que Dios le pidiera el sacrificio a su hijo, porque eso pedían todos los dioses. Lo sorprendente era darse cuenta que al final no se lo pidió. Todos los dioses pedían un sacrificio, pero este Dios no le pidió nada y decidió bendecir a Abraham a cambio de nada, simplemente de su obediencia. Entonces, cuando entendemos la cultura y el tiempo de Abraham, nos damos cuenta que no debería sorprendernos, no debería ser como algo extraño pensar que Dios le pedía a Isaac en sacrificio, sino lo sorprendente es que Dios no se lo pidió, porque el Dios de Israel era diferente a todos los dioses que adoraban las otras culturas, que exigían sangre, que exigían sacrificio, pero el Dios de Israel no buscaba eso de nosotros, Él buscaba simplemente nuestra obediencia. ¿Estás conmigo? Solo para que si un día te encuentras en la calle y te dice, de casualidad tú sabes por qué es que Dios mandó a sacrificar a Isaac, si es un Dios, ya sabes cómo responderle, ¿verdad? A aquel con el que... Número 2. Sigo en el 2. Estamos diciendo que ser profético es escuchar a Dios para obedecer, ¿verdad? Ahora, sigamos leyendo el verso 3. Abraham escuchó la instrucción y el verso de 3 dice, Abraham se levantó, ¿qué dice? Muy de mañana, y aparejó a su asno y tomó con él 2 de sus criados y su hijo Isaac, partió leña. Imagínate levantarte en la madrugada, partir leña, preparar todo, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. ¿Qué vemos en esto?
En este verso estamos viendo la disposición de Abraham de obedecer inmediatamente. Él recibe una instrucción y no postergó. Porque muchas veces él podría pensar, sacrificar a mi hijo, Señor, hoy no, mañana. Y vamos postergando, ¿verdad? Postergando. Pero Abraham dice que él se levantó de mañana, partió la leña y se preparó para poder obedecer a Dios. Mira, yo te pregunto esto: ¿qué cosas tú ya sabes que Dios te está pidiendo y que estás postergando? Seguramente todos ya tenemos algo en nuestro corazón que sabemos que Dios nos está pidiendo entregar, pero que al contrario de Abraham, de responder inmediatamente, estamos postergando. Alguien Dios le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Esta relación en la que estás no es lo correcto, pero estamos postergando, ¿verdad? A ver si a lo mejor el chango se vuelve cristiano o a ver qué algo pasa, ¿verdad? Pero tal vez y en ese postergar estamos matando la voz de Dios, porque Él ve que no hay disposición. Tal vez Dios ya te habló de este negocio que no es tan pulcro, pero estamos postergando. Señor, pasando la quincena, pasando la deuda, ahí sí vas a ver cómo te obedezco para... Y estamos postergando, no dándonos cuenta que estamos matando la voz del Señor que nos quiere guiar a causa de la falta de disposición. Imagínate, Abraham, el Señor estaba pidiendo algo tan complicado, pero él rápidamente prestó todo su ser en obediencia a la instrucción que Dios le había dicho. Y él iba caminando y él estaba conociendo y entendiendo que algo el Señor iba a hacer a través de ese acto de obediencia, y él llamó a eso adoración. Él dice, el muchacho y yo subiremos y ahí adoraremos. Quiero recordarte que la verdadera adoración es la palabra obediencia. No puede haber adoración cuando nuestro corazón no está obedeciendo lo que el Señor nos está instruyendo. Y es más, algo que también quiero compartir contigo es que muchas veces la falta de obediencia es un reflejo de que no tenemos suficiente confianza en quién es Dios y quién dice ser. Porque si tú sientes que Dios te está hablando de terminar una relación, de terminar un negocio que no es tan pulcro, de cambiarte o de cualquier instrucción, y estás dudando, es porque en el fondo de tu corazón hay una pequeña duda de saber, ¿será que lo que verdaderamente Dios me dice es lo mejor para mí o lo que yo creo es lo mejor para mí? Y tal vez entonces reflejamos en nuestra falta de obediencia que no confiamos en la bondad de Dios. Porque cuando yo puedo creer que Dios es bueno y me está pidiendo algo, puedo confiar. Eso que me está pidiendo el Señor va a ser lo que va a traer mayor bien a mi vida, porque Él me ama. Y a veces no entendemos por qué Dios nos está pidiendo algo, pero podemos confiar en quién es el que nos lo está pidiendo. Tal vez Abraham no entendía por qué Dios le estaba pidiendo a su hijo, pero él confiaba quién era su Dios. Él confiaba quién era el que estaba pidiendo. Es más, el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento dice que incluso Abraham, no sé si está Hebreos 11:19, dice que Abraham consideró que Dios era poderoso incluso para levantar a Isaac aún de entre los muertos, de donde Dios también en sentido figurado lo volvió a recibir. Mira, Abraham conocía tanto el corazón de Dios que él incluso dice la Biblia que pensaba, si Dios me está pidiendo a mi hijo en sacrificio, incluso yo creo que lo va a resucitar, porque Dios no puede ser así. Y esa fe que él tenía en Dios y esa confianza en quién era su Dios es lo que le permitía caminar en obediencia, porque confiaba quién es nuestro Dios. Quiero decirle, toda instrucción que recibas del Señor, créeme que el fruto va a ser mejor que cualquier cosa que creamos que nos está trayendo satisfacción hoy a nuestra vida, porque podemos confiar que Él es bueno, que su plan es perfecto y que su voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Ahora, número 3, número 3. Ser profético es poner atención a las personas. Digo conmigo, poner atención a las personas.
Verso 7. Dice que entonces Abraham iba con su hijo, iba caminando hacia ese monte para sacrificarlo. Y en ese camino dice, Isaac habló a su padre Abraham, le dijo, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Otra vez aparece esta palabra, aquí estoy, que en Reina Valera es, heme aquí. Mira, quiero que pongas atención. La misma palabra con la que Abraham responde a Dios, que le dice, Señor, tienes el 100% de mi atención en este momento, es exactamente la misma palabra con la que Abraham responde a su hijo Isaac. O sea, la atención que Abraham tenía hacia Dios es la misma atención que él estaba poniendo a su hijo cuando su hijo pidió hablar con él. Ahora, ¿y qué necesidad hoy hay de que pongamos atención a nuestra esposa, esposo, a nuestros hijos? ¿Sabes qué es bien feo cuando un niño está queriendo jugar con el papá y el papá está con el celular? Como, ahí está, con el carrito, va, papá. Ay, sí, ay, espérate, cipote, espérate que estoy. Y uno está aquí con el celular distraído. Ahora, y creo que todos caemos, ¿verdad? Yo reconozco que yo me doy muchas veces cuenta de que mi hijo Samuel está queriendo hablar conmigo, jugar, interactuar conmigo, y yo estoy en el celular distraído, no prestándole atención. Pero cuando me doy cuenta de eso, trato intencionalmente o de guardar el celular, dejarlo en alguna parte para poder poner un momento en el que toda mi atención plena esté en interactuar con él. Porque él necesita crecer sabiendo que tiene toda la atención de sus padres, no que es alguien más compitiendo para llamar la atención de los padres, sino que cuando él quiere hablar, quiere interactuar, puede tener toda nuestra atención. Me encanta esto porque yo te decía, la misma atención que Abraham tenía hacia Dios la mostraba hacia su hijo Isaac. Porque mira, a veces creemos que ser profético es como vivir desconectado del mundo o de las personas, ¿verdad? Como, uy, vengo de la gloria de Dios, ¿verdad? Vengo levitando, no me toquen porque me vas a robarme la gloria, ¿verdad? Y como que creemos que eso es ser profético, pero realmente si tú dices ser profético y no estás conectado con las personas, ni eres profético, y es más, me atrevería a decir que ni eres cristiano. Porque ser cristiano realmente es estar conectado con Dios, pero también estar totalmente conectado con las personas. Que las personas puedan saber que tienen nuestra atención en un mundo donde a nadie parece que le importamos, pero podemos mostrar que sí nos importa y pueden tomar nuestra atención por un momento. Una familia donde un esposo puede poner atención a su esposa, una esposa puede poner su atención al esposo, no podemos poner atención a nuestros hijos y no estamos permitiendo que todos los demás estímulos externos nos roben la atención. Y es más, yo te decía, para poder escuchar a Dios necesitas poner atención. Y la mayoría de las veces Dios nos habla a través de las personas. Si no estoy poniendo atención a las personas, no estoy escuchando a Dios. Ser profético, dijimos, es poner atención a las personas. Quiero que por un momento puedas pensar cuánta atención estás poniendo a tus hijos. Si eres hijo, ¿cuánta atención estás poniendo a tus padres? A tu esposa, a tu esposo. En tu trabajo, ¿verdad? Qué desesperante es estar en una reunión supuestamente tratando de ponernos de acuerdo y todos están en el celular. O a veces te dan una instrucción en el trabajo y la haces mal porque no pusiste atención. Entonces, ¿cuánta atención necesitamos? Acuérdate el que está junto y no te duermas. Pon atención. Ahora, número 4, ser profético, y quiero que puedas leerlo conmigo, es nunca dejar de prestar atención. Y esto es sumamente importante. Este es el tercer heme aquí que Abraham dice. Es el tercer aquí estoy que Abraham dice. Dice que entonces ya después él sube con su hijo al monte, pone el altar, pone las leñas sobre el altar, pone a su hijo. Y cuando Abraham estaba con el cuchillo ya dispuesto y a punto de sacrificar a su hijo Isaac, otra vez aparece la voz de Dios sutil. Abraham,
a Abraham. Y él estaba como ahí con el cuchillo, ahí, ¡pum! Pero de repente responde: Señor, aquí estoy. Tienes toda mi atención en este momento. Y a lo mejor el niño con el cuchillo acá. Pero Abraham en ese momento hace la pausa y dice: Señor, tienes toda mi atención en este momento. Y mira lo que sucede aquí. Y el ángel le dice: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Mira qué importante es esto. Abraham había escuchado a Dios que le dio la instrucción de subir y sacrificar a su hijo Isaac. Pero a medio momento el Señor le volvió a hablar y le cambió la instrucción que le había dado unos momentos antes. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque ser profético no se trata de haber escuchado en algún momento la voz de Dios, sino estar escuchando en todo momento. Porque mira, si Abraham se hubiera conformado con que en algún día, que hace unas horas había escuchado a Dios que le dio esa instrucción y hubiera dejado de escuchar, ¿qué hubiera pasado en ese momento? Él hubiera matado a su hijo. Y por haber escuchado a Dios en el pasado, pero no haberlo escuchado en el presente, hubiera destruido la promesa que Dios le había dado para su vida. Mira, y es tan importante esto, porque si algo podemos ver de Dios en la Escritura y podemos conocer de Él, es que al Señor le encanta cambiarnos los planes para ver si todavía estamos escuchando. Él te pudo hablar en el pasado y te dijo: hijo, haz este negocio y a través de eso te voy a bendecir. Y tú lo obedeciste y estás viendo, pero tal vez al año te dice: ¿sabes qué? Ya no, cierra ese negocio. Señor, pero si estamos en el punto de mayores ventas, de mayores ganancias, estamos en el mejor momento. Y el Señor dice: no, esa fue la instrucción del pasado, la instrucción del presente es otra. Y tú te podrías decir, o te distrajiste y no escuchaste a Dios en el presente y te conformaste con lo que escuchaste en el pasado, y lo que fue bendición en el pasado se convierte en pérdida en el presente. O te aferraste a lo del pasado y ya no pudiste ver lo nuevo que Dios quiere traer para tu vida. O sea, una persona que es profética no puede volver una vaca sagrada una palabra del pasado. Tiene que todo el tiempo estar escuchando, discerniendo, porque en cualquier momento Dios puede cambiar la instrucción. Dios nos pudo haber tal vez dado una estrategia como iglesia en el pasado y hoy decimos: ¿sabes qué? Tira eso. Eso ya no es lo que vas a hacer. Vas a hacer algo diferente. Y si no estamos escuchando, podríamos estar creyendo que, hey, pero Dios nos habló en el pasado sobre esto. No, sí, Dios lo habló, pero ya cambió su palabra. Ya actualizó la palabra que es vigente para tu vida hoy. Esa palabra anterior ya no es vigente. La palabra fresca, lo nuevo de Dios, es lo que Él quiere que hagas ahora. Ahora, y todo esto no estoy hablando de no hablar algo que es lo que está en la Escritura, no, sino que la aplicación presente puede ser distinta a lo que Dios te pidió a explicar en el pasado. Me explico un poquito con esto. El Señor, a veces incluso estamos por predicar y pasamos días orando buscando un mensaje que sentimos que el Señor nos lo dio, y tal vez Dios sí nos lo dio, y el mismo día el Señor nos dice: cambia el mensaje. Señor, pero no me hablaste tú ese mensaje. Sí, fui yo, pero tengo ganas de cambiarte el mensaje hoy. ¿Y qué sucede? Quiero ver si estás atento y no solo escuchaste ayer, quiero ver si sigues escuchando hoy. Mira, no te conformes con haber escuchado, tienes que estar escuchando, porque dejar de escuchar hace que abortemos las promesas de Dios. Abraham nunca dejó de escuchar. Es más, incluso tal vez la primera vez que Dios le habló a Abraham y le dijo la instrucción de sacrificar a su hijo, él estaba relajado y escuchó. Y en ese segundo momento, él estaba en un momento de mucha tensión, a punto de matar a su hijo, pero no permitió que la tensión del momento le robara la atención y escuchara la instrucción del presente de Dios. Y él escuchó, y gracias a eso, pobrecito Isaac, se salvó. Porque su padre pudo escuchar la voz del Señor en ese momento. Si hubiera parado de escuchar, hubiera matado su promesa.
Iglesia, las promesas de Dios se pierden cuando dejamos de escuchar su voz. Pero el que siempre está atento, nunca para de cosechar. Nunca para de cosechar. ¿Sabes? Antes de ir cerrando este mensaje, para mí es imposible no poder aún tomar este momento para poder ver cómo en esta historia hay algo que Jesús nos quiere mostrar tan importante. ¿Sabes qué? Desde que leíamos el inicio, dice que el Señor le dice a Abraham: entrégame a tu hijo, tu único hijo, aquel que amas. Y esas palabras, los que escribieron los evangelios años más adelante, las retomaron para describir aquel momento en el cual los cielos se abren cuando Jesús estaba a punto de ser bautizado y el Señor dijo: este es mi hijo amado. Él estaba haciendo eco de las palabras de Dios de Abraham a Isaac para mostrar cómo Abraham, que tuvo una disposición de sacrificar a su hijo, pero Dios le dijo: no, es que yo no quiero ese sacrificio, no quiero que sacrifiques a tu hijo. Recordarnos que también hubo un Dios que Él sí estuvo dispuesto y sacrificó a su hijo por nosotros. Esta historia dice que ya cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac en ese altar, el Señor le dice: alto, mira allá y vas a encontrar un cordero, y vas a agarrar el cordero y vas a sacrificar ese cordero en lugar de tu hijo. Y lo que estaba haciendo el Señor desde esos momentos es mostrarnos cómo algún día, más adelante en el futuro, iba a venir Cristo como el Cordero perfecto de Dios, porque todos nosotros merecíamos morir por nuestros pecados. Pero el Señor dijo: ¿sabes qué? Ahí hay un Cordero que va a tomar tu lugar. No se merece ese Cordero morir, pero como te amo tanto, voy a tener que entregar a mi hijo que muera en tu lugar para que tú puedas tener vida. Y Cristo Jesús es ese Isaac, ese hijo único, amado de Dios, que fue sacrificado para que todos nosotros podamos relacionarnos con el Señor. ¿No merece Dios nuestra adoración y nuestra atención? Ahora pongo todo esto porque mira, estamos hablando de escuchar a Dios, ser guiados por Él, pero es tan importante recordar que si no hubiera sido por el sacrificio de Cristo, nadie de nosotros podríamos relacionarnos con Dios. Esa es la base sobre la cual podemos reconectarnos con el Señor. Y por eso no quiero dejar de honrar el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros, por el cual somos limpiados, lavados, perdonados, para entrar en una relación viva, presente y continua con el Señor. Amén. Sabes, quiero resumir todo en unas palabras, pero no encuentro mejores palabras que las que el profeta Samuel. 1 Samuel 15:22 dice: Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Dice, entiende. ¿Se acuerda que está junto? Entiende. El obedecer es mejor aún que el sacrificio. Mira, el sacrificio perfecto ya Cristo lo hizo. Yo no puedo hacer ningún sacrificio que sea mejor que ese. Pero lo que Dios dice: hey, ya sacrificio ya está hecho. Pero ¿qué puedes hacer tú? Obedecer. La obediencia, dice, obedecer es mejor que un sacrificio. ¿Y qué dice después? Y el prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. ¿Qué le agrada al Señor? Que le prestemos atención. Yo entiendo que a mi esposa le encanta cuando le presto atención y no le gusta cuando no le presto atención. Te amo muchísimo. Y a Dios, mira, créeme que al Señor le gusta que sirvas, pero tú puedes estar sirviendo y no estar prestando atención a Dios. Al Señor le gusta que ores. Es mejor medio orar que no orar.
pero es mejor orar poniendo atención al Señor. El Señor le gusta que vengas, levantes tus manos, pero si estás distraído, lo que le encanta al Señor es poder tener momentos en los que toda nuestra atención está puesta en Él. Amén. A veces estamos aquí y estamos medio ojo en la prédica y medio ojo en el celular, y no nos damos cuenta que, o sea, qué bueno que nos congregamos, pero Dios quiere que pongamos atención. La vida de Abraham nos muestra que una vida profética es una vida que siempre está expectante de que Dios en cualquier momento pueda hablar. Él está hablando. Es alguien que está todo el tiempo con atención para escuchar y obedecer. Mira, una vida como la de Abraham es: vas en el carro manejando y tal vez algo que estás escuchando en la radio o algo que estás viendo por ahí es algo a través del cual Dios está queriendo lanzar un pequeño gancho para capturar tu atención en ese momento y hablarte. Pero como tú estás expectante de que Dios te quiera hablar, logras entender que es la voz ahí que te está llamando y pones pausa y puedes decir al Señor: Señor, aquí estoy, tienes toda mi atención en este momento, háblame. No voy a dejar que la distracción me impida escuchar lo que tenías hoy para mí. No voy a permitir que aún la distracción del momento me impida escuchar aquella instrucción que iba a traer algo diferente para mi vida, pero como me distraje no lo escuché. Y muchas veces esa distracción incluso es por el cansancio, por la dificultad que estamos viviendo. No nos damos cuenta que en medio de esa dificultad Dios nos está hablando, pero estamos tan ofuscados en nuestra dificultad que dejamos de prestar atención. Sabes, un día con mi esposa acabamos de pasar una situación difícil y estábamos verdaderamente tristes, ¿verdad? Y estamos como sentados el uno con el otro, como tristes, y como: estoy triste, yo también estoy triste, estemos tristes juntos, ¿verdad? Ay, a veces así nos gusta estar, ¿verdad? Yo también estoy deprimido, deprimámonos juntos, ¿verdad? Ahí estemos en este. Y estábamos tan ofuscados por esa tristeza, que era una tristeza válida. Pero recuerdo que nuestro hijo Samuel, que en aquel momento tenía 1 año probablemente, él estaba como: papá, porque nosotros: ay, tranquilo, hijo, déjanos entristecernos a gusto, déjanos estar. Y él estaba como: papá, y como que de repente ya, o sea, nos sacó de eso, volteamos a ver y nos damos cuenta que en la televisión había una canción de alabanza y que Samuel nos estaba diciendo: papá, vengan, dancen, cantemos, alabemos, ¿verdad? O sea, en sus palabras, pero era lo que él quería decir. Pero como estábamos tan distraídos por nuestra tristeza, no nos dábamos cuenta que Dios quería hablarnos a través de nuestro hijo en ese momento para decirnos: hey, en medio de tu tristeza puedes alabar a Dios, y eso va a ser lo que va a traer gozo en ese momento de tu vida. Entonces realmente el mensaje es: o sea, no dejes que nada te distraiga y mantén siempre tu corazón atento. Quiero cerrar leyendo verso 15. Dice, eso ya fue después de toda esta escena de Abraham con su hijo. Y dice: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque tú has obedecido mi voz. Abraham logró poner atención, escuchar, obedecer
Y es que hay una bendición especial de Dios para los que prestan atención, escuchan y obedecen su voz. Le dice: por cuanto has obedecido mi voz. Obviamente, para obedecer la voz, antes tengo que escuchar, antes tengo que prestar atención. Y cuando obedecemos, hay algo de Dios que se desata sobre nuestras vidas, porque obedecimos la instrucción que el Espíritu estaba provocando en nosotros. Tal vez has estado con temor de obedecer algo que sabes que Dios te está diciendo. Créeme que lo que está del otro lado de esa obediencia es mucho mejor de lo que estás viviendo y experimentando hoy. Podemos confiar en quien nos está hablando.